tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Acércate a la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Hoy una sesión más, una actividad más, un momento más para poder compartir dentro de este espacio todo el conocimiento, todo el saber y todas las experiencias importantes que ustedes pueden transmitir a sus estudiantes y que nosotros podemos hacer parte de ese proceso en el cual ustedes están para que facilitemos ese momento de aprendizaje junto con nuestros estudiantes. Hoy nos acompaña Diana. Diana es, va a ocupar un cargo más bien aquí administrativo, la gerencia administrativa de SECAR. Entonces dejemos que ella misma se presente, nos comente, Diana, qué haces, a qué te dedicas, de dónde vienes, etcétera. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, profe. Bueno, buenos días. Yo soy Diana García, soy miembro adherente de SECAR y bueno, hace un día y medio comencé como directora administrativa de este convenio que tiene la universidad con EDUPOL. Bienvenidos y aquí estoy para servirles. Bueno, bienvenida, Diana, y entonces la idea es compartir un poquitico sobre materia que es antropología social y cultural. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a verlo, eso nos va a ir muy bien, tranquila, no pasa nada. Vamos a hacer un recorrido rápidamente, nuevamente, sobre el ingreso a la plataforma que ustedes deben de tener claridad. Ustedes dirán de pronto, ¿por qué tanta insistencia? Porque se van a dar cuenta que es indispensable que momento a momento y espacio a espacio, pues ustedes ingresen de la mejor manera, sin dificultad. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor háganosla saber lo más pronto posible. Entonces, aquí ponchamos la imagen y el único ingreso que vamos a tener en la plataforma es este: www.secar.edu.co. Ahí ingresamos a este link que es Portal Aldea, inmediatamente ingresamos el usuario y la contraseña. La contraseña en primer momento es SECAR111 y la C de SECAR es con mayúscula, el resto es en minúscula y la idea es que ustedes la cambien lo más pronto posible. Inmediatamente hay este nuevo link para ingresar a sus aulas, que es plataformas virtuales. Ten en cuenta que hay varios, ¿cierto? Pero ingresan a plataformas virtuales. Le dan Enter e ingresan a plataformas virtuales nuevamente e inmediatamente ingresan a sus cursos. Ahí aparece todos los cursos que ustedes van a desarrollar en el transcurso del semestre e inmediatamente entran a un curso. Este es un ejemplo. Aquí hay 3, 4 foros que son importantes que ustedes los miren, los analicen y los desarrollen. Ya les había avisado en qué consiste cada uno de estos para que ingresen y hagan sus aportes lo más puntuales y lo más respetuoso posible que sea. Y dentro de eso, pues lógicamente ya están las unidades, ¿cierto? Las unidades, esta materia o esta área comprende 3 unidades, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, y en donde están representadas más o menos de la siguiente manera. Hay un material complementario que son las lecturas, de pronto hay un video, de pronto hay algún artículo, y ustedes la idea es que lo lean, lo asuman y se apropien de él. Cuando ustedes ya hacen eso, junto con la actividad, es decir, el encuentro que tenemos los días sábados como el día de hoy, pues ustedes realizan su material correspondiente, lo leen, lo analizan y inmediatamente vienen las actividades evaluativas. Muy seguramente viene un foro, de pronto viene un taller, de pronto viene un quiz, de pronto viene una tarea, etcétera, etcétera. Y así es cada una de las unidades. Recordemos que algunas materias presentan 3 unidades y otras presentan 4 unidades. Bueno, esto ya lo hemos dicho, una vez lo reitero, aquí nos demoramos 2 minuticos más. Desarrollo de las actividades para ti, Diana, para que te informes también, y queridos estudiantes, ¿cierto? El desarrollo de las actividades, cuando es de 3 unidades, como esta materia, pues comenzamos el 16 de febrero, que ya comenzamos hace 15 días, y terminamos el 8 de marzo. La segunda unidad del 9 de marzo al 27 de marzo, recordemos que este día es el Día de la Mujer, ¿cierto? Entonces ese día pues estamos ahí prestos a eso. La unidad 3 viene del marzo 28 a abril 27, y ahí terminamos nuestra materia relacionada con
antropología. E inmediatamente pues viene ya la presentación. Bueno, ya saben, mi nombre es Freddy Rodríguez, yo soy filósofo, teólogo y abogado. Recordemos estos momentos que son importantes. Mira, Diana, a nosotros se nos da muchas veces las fechas de las unidades, ¿cierto? Que es importante ¿para qué? Para que las respetemos, claro, ¿cierto? Respetemos las fechas y no nos dejemos colgar en las actividades. Segundo, la ortografía y la redacción. Es importante tener buena ortografía, es importante tener buena redacción. Nosotros que somos docentes, nosotros que estamos implementando el área del saber del conocimiento, pues debemos de tener la mejor ortografía y la mejor redacción. Creo que una de las formas mejores y más viables para tener buena ortografía y buena redacción es la lectura. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Total, la lectura es fundamental. Listo. Fundamental. Entonces, ¿qué te gusta leer, Diana? ¿Qué textos, qué literatura? Historias. ¿Las historias? Sí, porque me gusta imaginar. Oh, chévere. Cuando voy leyendo me gusta ir imaginando. Claro. Y me imagino que a tus hijos les implementas... Estoy tratando. Sí, claro, eso es importantísimo. Sí. Bueno, entonces démonos cuenta que yo tengo un dicho que 100 vacas no se equivocan al comer pasto, ¿cierto? Entonces no nos equivocamos, que la lectura es la mejor herramienta y el mejor elemento para tener buena ortografía y buena redacción. Tener buenos hábitos de estudio es importantísimo, tener hábitos de estudio. Otro elemento importantísimo es el respeto, siempre tratarnos con cordura, con respeto, con principios. De parte de nosotros hacia ustedes, exíjanos el mayor respeto con las palabras, ¿sí? De igual manera ustedes sean muy tranquilos cuando tengan algún reclamo, alguna queja, pues lógicamente hagámoslo de la mejor manera y de la manera más respetuosa, ¿cierto? Es importante tener ese grado de respeto, de diálogo para podernos entender, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a los choques, ni lógicamente no, tiene que ser con el mayor grado de respeto. Participación en los foros es algo importantísimo porque es una calificación, y los foros se da la calificación. Los criterios de evaluación, tengamos en cuenta que los criterios de evaluación desde hoy, desde el primer día les hemos dicho, realicen sus actividades, participen de los foros, participen de este foro, de este encuentro que es de ustedes y para ustedes. Esta es una modalidad virtual con encuentros los fines de semana, es decir, los sábados. Tener un grado de responsabilidad y lógicamente de compromiso y desarrollar de una manera muy puntual las normas APA. Bueno, la sesión pasada, comuniquémonos, cualquier duda, cualquier inquietud, ¿cierto? Ahí está mi correo y ahí está la línea telefónica a la extensión 262 o 3233, lunes a jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y por el correo institucional José.Rodríguez, aquí me faltó la arroba, José.Rodríguez G, aquí, @secar.edu.com. Bueno, ya la sesión pasada habíamos analizado esto, habíamos mirado algunas preguntas y quedamos en este punto que hace relación a los elementos de la cultura. Entonces volvemos a retomar ese elemento que es importantísimo. Decimos que los elementos básicos de la comparación intercultural son las normas, los valores, las creencias, la ética y la moral. Y ahí quedamos, ¿cierto? Analizamos sobre la relación que hay entre, o la diferencia que hay entre la ética y la moral, y hoy en día de pronto tenemos una dicotomía muy grande entre ética y moral, ¿cierto? Hay de pronto una falsedad en lo que decimos que la moral y la ética son iguales. Y nos dimos cuenta la semana pasada, la clase pasada, que la ética es muy diferente a la moral. Recordemos nuevamente que la ética son los diferentes comportamientos que nosotros los seres humanos tenemos en relación con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y por ende con lo absoluto, y los que creemos en Dios, pues con Dios, ¿cierto? Entonces es una relación, decíamos que la ética es la acción, ¿no? Es el verbo, ¿cierto? Es una acción permanente, constante, que nosotros como seres humanos realizamos, ejecutamos y hacemos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Chévere. Muy bien. ¿Algo más que agregar en la ética, Diana? ¿Qué te parece? ¿Qué es para ti o cómo construyes tú la ética? Pues para mí la ética es fundamental en la vida, en todos los aspectos, en la vida personal, en la vida profesional, en la vida, en nuestra relación con Dios. Es fundamental porque eso es lo que nos va a regir por siempre y nos va como a marcar unos hitos donde nosotros, a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta
de que eso es una cosa que no se puede saltar. Inevitablemente. Bueno, y la moral, ¿cierto? La moral son las normas, ¿cierto? Decíamos que son las normas o son las leyes que están estipuladas, que están estructuradas en uno mismo, en la familia, en la comunidad, en la sociedad y lógicamente el Estado. Dense en cuenta que hoy aquí en Colombia hay miles y miles de leyes, ¿cierto? Muchísimas leyes. Entonces, eso hace referencia a la moral. Decíamos entonces que la moral, podríamos decirlo como un calificativo, como un adverbio, como un sustantivo. Dense en cuenta que es muy diferente un adverbio a, por ejemplo, a un verbo, ¿cierto? Entonces, la moral lógicamente hace referencia a todos estos elementos que complementan de una u otra manera la parte de la ética, junto con la realidad material, todos los cuales alimentan la diversidad cultural. Bueno, y entonces aquí un análisis del día de hoy, ¿cierto? Como siempre, como todos los sábados, yo les hago una ¿sabías qué? O de pronto alguna anécdota. Hoy una anécdota acerca de lo que es el ser humano. Y entonces dice que el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor, pero en el momento del parto una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor. Esto equivale a 20 huesos rotos todos a la vez. ¿Tú te imaginas eso, Diana? No. O sea que es más fuerte el dolor del parto, ¿cierto? Que cualquier dolor que pueda existir. ¿Sí? Bueno. Toma conciencia, ama y respeta a las guerreras del amor, que son las mujeres. Solo ellas son capaces de soportar tanto dolor por vos, por mí y por el otro. Bueno. La antropología cultural, ¿es una realidad material? Es la gran pregunta, o una de las preguntas que hoy nos compete, ¿no? ¿Cierto? Entonces miremos esa imagen en donde seguramente hay muchas manos de muchos colores soportando o sosteniendo el universo. Yo no sé hasta qué punto, Diana y queridos estudiantes, la antropología social y cultural es una realidad material o es inmaterial. Ahí es un análisis para que lo vayamos pensando y para que lo vayamos cada uno desarrollando en nuestras propias actividades. ¿Antropología es una ciencia? Anteriormente, en la sesión pasada, digamos si es una ciencia o no. La gran pregunta es esa. Yo no sé hasta qué punto la antropología es una ciencia, toda vez que la ciencia es muy exacta, ¿no? La ciencia es precisa, es sistemática, eso es de observación, la ciencia es fáctica, la ciencia es falible, la ciencia es organizada, la ciencia trabaja con objetivos, etc. Dado que la cultura funciona en los grupos sociales como un todo, la antropología es una ciencia holística, lo decíamos la semana pasada, y sistemática, fundamentalmente comparativa. Bueno, proyección de la antropología. Su conocimiento se basa en el empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es una corriente filosófica, recordemos, una corriente filosófica elaborada por los empiristas ingleses de 1700 a 1800, en donde se basaban especialmente en que la experiencia, o por medio de la experiencia, se llegaba al conocimiento, es decir, por medio de nuestros sentidos. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado alguna vez que tú llegas a conocer algo por medio de los sentidos? Sí, porque es que uno aprende es en el diario vivir. Ajá. Y en el diario vivir uno utiliza sus 5 sentidos. Claro. Entonces todo el tiempo uno está observando, oliendo, tocando, y así la manera como se aprende desde bebés. Claro. Los niñitos chiquitos aprenden es así. Claro, con el tacto, especialmente el tacto, que es el que toca, ellos tocan, van palpando y van tratando de conocer su blandura, su contextura, ¿no? Si es blando, si es duro, si es, ¿cierto? Entonces eso mucha es importante. Textura. Exactamente. Entonces ese es el empirismo, para que de pronto no tengamos alguna duda de poder implementar esos conceptos dentro de nosotros, para que nosotros, ustedes como docentes, ustedes como profesoras y profesoras de pronto de chiquitines, les vayan enseñando a sus chiquitines algunos aspectos relacionados con la parte antropológica y con la parte filosófica. Entonces el empirismo es aquella ciencia, aquella rama de la filosofía que se encarga del conocimiento, especialmente por
los sentidos, ¿cierto? Que proporcionan la observación. Y lógicamente a partir de la observación se puede llegar a desarrollar un buen análisis, un buen criterio de los grupos sociales. Yo les recomiendo aquí un texto muy importante que se llama Antropología de la Pobreza de Oscar Lewis. Oscar Lewis, México, él desarrolla o pone de manifiesto en este texto 5 familias y él hace un estudio bien proporcionado sobre el comportamiento y la actividad de cada una de estas familias y lo desarrolla de una manera muy clara y muy prudente. Entonces yo les aconsejo, ¿lo has leído? ¿Lo conoces? No, lo conozco. Entonces sería interesante también que nosotros, ¿cierto?, lo conociéramos y miráramos hasta qué punto nuestra sociedad necesita de un análisis por medio de pronto de la observación y por medio del empirismo, ¿cierto?, para que exista ese conocimiento y esa apertura de poder llegar a una proyección aplicada. Bueno, entonces aquí seguimos con la diapositiva y la gran pregunta de hoy es ¿cómo se guía la conducta humana? ¿Sí? ¿Cómo yo guío, cierto? ¿Cómo se guía la conducta humana? ¿Te has preguntado alguna vez algo de esto, Diana? Creo que constantemente nos hacemos esa pregunta, sí, sobre todo cuando vemos cosas ilógicas o cosas que no entendemos, el actuar de ciertas personas, siempre nos preguntamos, pero ¿cómo es la guía? Pero yo creo que todo eso se da desde la educación, desde pequeños. Claro, la muerte de una persona, como el secuestro de la otra, correcto, lo que pasa a nivel social en las calles, ¿cierto? El comportamiento de nosotros aquí en Bogotá, por ejemplo, el Transmilenio, ¿no? Es impresionante, sí, es impresionante. Nosotros no tenemos el grado pronto de respeto, de concientización frente a ese sistema y bueno, yo no sé hasta qué punto nosotros vamos a aguantar este momento, pero son preguntas que hacen relación lógicamente a la conducta humana, es decir, a la persona humana. Desde el comienzo yo les he dicho que les iba a repetir constante y permanentemente que nosotros aquí vamos a trabajar es la persona humana. El ser humano dentro de su ser integral, porque nosotros somos seres integrales en todo momento bajo todos los parámetros, ¿no? Entonces, el objetivo de la unidad es estudiar los componentes que hacen parte del hombre en su naturaleza humana, por mencionar el lenguaje, el conocimiento, la moral, la ética que ya miramos, por medio de las dimensiones del ser humano. Y otra gran pregunta que nos hacemos aquí: ¿existe la naturaleza humana o es una construcción social por medio de la tradición y la educación? ¿Cierto? Ya la habíamos formulado, esta misma pregunta ya la habíamos formulado muy seguramente hace 8 días o hace 15 días. Bueno, miremos rápidamente que la persona humana iniciaremos a definirla por su etimología. El término de persona proviene de prosopón, que quiere decir máscara del actor en el teatro griego clásico. De allá viene el concepto o la terminología de lo que es la persona humana, como una máscara. ¿Cuántas máscaras nosotros nos ubicamos, nos ponemos de acuerdo a las circunstancias que nos presenta el diario vivir, ¿no? Yo hoy tengo una máscara puesta seguramente, ¿cierto? En este momento, ¿sí? Con mi hijo, cuando estoy en mi casa, pues tengo otra máscara, ¿cierto? Con mi familia, que es el espacio donde mejor y mayor nos conocen, pues uno actúa casi que naturalmente en ese espacio. Cuando uno va en un transporte público o cuando uno va en la calle con sus compañeros de labores, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí es donde uno como que se disfraza, ¿no? Pone sus diferentes máscaras, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Claro. En cada situación uno siempre se pone algo. Sí, exactamente. Como protección o como... Se protege. Sí, exactamente. Para uno actuar. Entonces de ahí viene el concepto de persona, imagínense. Entonces, por lo tanto, persona equivaldría a personaje, entre comillas, y humano, que no significa más que tierra o lodo, de latín humus. Tú sabes, Diana, que los estudiantes que en la parte del Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios nos creó por medio del Roa, ¿sí? Por medio del Roa. El Roa en griego es el soplo, y para Dios es el aliento, ¿sí? O sea, fue un aliento, ¿cierto? Una inspiración de Dios que creó al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Y cuenta la historia que es el humus, ¿no? O sea, el humus como aquel polvito, aquella inspiración en el cual nosotros estamos hechos o creados más bien por Dios. Bueno,
Podríamos definirla como un conjunto unido de características biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, y por ello es un ser único e irrepetible que de manera individual posee principios y valores como lo son la dignidad, la libertad, la autonomía, la intimidad y la apertura, entre tantas. Es bien interesante mirar, por ejemplo, que el ser humano, nosotros como seres humanos somos únicos e irrepetibles. Únicos y irrepetibles. Hoy, ¿tú sabes aproximadamente cuántos seres humanos hay en el mundo entero? No sé. Alrededor de 7.500 millones de habitantes. Uy. Imagínate. Y somos seres totalmente únicos y irrepetibles. China, que es el país más poblado del mundo, que tiene alrededor de 1.350 millones de habitantes, 50.000, ¿no? Millones de habitantes. Imagínense, es el país más poblado y todos son diferentes. O sea que Dios nos creó a todos únicos e irrepetibles. Claro. Interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, la persona humana es un ser independiente, inteligente, racional, que desde pequeño desarrolla sus conocimientos y se apoya en la educación para desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad, que es la que lo lleva a convertirse en un hombre productivo para la sociedad. Nosotros tenemos que ser más bien seres productivos para la sociedad. Decía el padre García Herreros, el creador del Minuto de Dios. ¿Sí conoces la obra del padre García Herreros? Decía el padre García Herreros que nadie se quede sin servir. Sin servir. Ese era como uno de los grandes lemas del padre García Herreros. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con él, porque yo vivo en el Minuto de Dios. Ah, qué chévere. Entonces, compartí mucho con él. Además tuve un tiempo de experiencia de seminario con los eudistas. Interesante. Sí. Entonces, conocí de cerca al padre García Herreros, una persona muy interesante, muy interesante, que sacó ese largo Minuto de Dios. Se lo echó al hombro. Exactamente. Entonces, él servía sin medida, ¿cierto? Y sí, finalmente es así. Manuel Elkin Patarroyo, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, el mejor científico seguramente que ha tenido Colombia, que tendrá, y uno de los grandes científicos reconocidos mundialmente. Su familia es de varios hijos, ¿no? Tiene varios hijos. Yo también tuve la oportunidad de compartir varios espacios con el doctor Manuel Elkin, y él siempre nos decía, sirvan. O sea, no hay otra función más agradable que servir a la persona. Entonces, cuando él creó la vacuna contra la malaria, todo el mundo científico se le vino encima, ¿no? Y le dijo, doctor, ¿cuánto vale su vacuna? Y él dijo, no vale absolutamente nada. La regalo o la dono para la humanidad. Increíble. Sí, increíble. Servicio. El servicio, sí. Entonces, yo creería que esto, por ejemplo, la docencia, especialmente ustedes, queridos estudiantes que trabajan con niños, con chiquitines, no se puede, es decir, no es bien pago, ¿cierto? La docencia es de las actividades o de las labores que están más mal pagas dentro del sistema educativo colombiano. Además que el gobierno colombiano le bota entre el 3 y el 3.5% de los recursos que le entran a la educación, a la formación. Y ahí está el futuro de Colombia. Claro, lógico. Porque si no criamos niños buenos, exactamente, morales, con ética. Singapur, que es uno de los mejores países, los países mejores para vivir, mejores vivibles, el gobierno le dota alrededor del 25 al 30% de recursos a la educación. Wow. ¿Sí? Para servir. ¿Cierto? Colombia, démonos cuenta que no. Además, si ustedes ven de los ministerios que hay aquí en Colombia, dentro de su estructura política y gubernamental, el primer gobierno a mano derecha, el que gana más y el que está más inclinado lógicamente al pie del presidente de la República, es el ministro de Defensa. Después sigue el ministro de Interior, después el de Hacienda, después no sé qué más, y de allá para acá, desafortunadamente está el de Cultura, el de Medio Ambiente y el de Educación. Ahí está nuestra triste realidad, pero bueno, ahí estamos, y la idea es siempre pensar en el ser humano, siempre pensar en servir, siempre pensar en ser seres humanos que colaboren y que ayuden en este proceso de formación. Y ahí seguimos con la imagen. Entonces nos dice que lo lleva a ubicarse en el contexto social como una persona que logra sus metas y propósitos, que siempre
sean individuales. Aquí damos nosotros mucha información, ¿no, Diana? La idea es que nuestros estudiantes lo apropien y de pronto investiguen, averigüen de pronto lo que nosotros proponemos. Y hablando de dimensiones del ser humano, pues lógicamente el ser humano presenta muchísimas dimensiones, ¿cierto? Ten en cuenta que aquí en las diapositivas anteriores hablamos de las dimensiones del ser humano. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué es una dimensión? Es algo muy sencillo. Una dimensión, queridos estudiantes, Diana, finalmente es una parte de algo, ¿cierto? Nosotros somos un cuerpo integral o íntegro, el cual estamos organizados o estamos estructurados, no divididos, porque nosotros no estamos divididos, ¿cierto? Formamos un todo, somos un todo, y de ahí pues hay ciertas partes que nosotros, o yo personalmente las llamo las dimensiones del ser humano. Y dentro de esas dimensiones humanas pues hay dos partes, ¿no? Una dimensión interna, o unas dimensiones internas, y unas dimensiones externas. Las dimensiones externas son las que nos vienen, ¿cierto? Nos llegan. Y las dimensiones internas son las que salen de nosotros, ¿cierto? Okay. Entonces la pregunta que aquí nos haríamos, ¿cuáles son las dimensiones internas y cuáles son las dimensiones externas? No sé si podríamos de pronto ahí en el foro, junto con la pregunta o la argumentación que ustedes tengan sobre la pregunta y las dudas que ustedes tengan en el foro, realicemos con este conversatorio también cuáles son esas dimensiones internas y cuáles son esas dimensiones externas. Les voy a dar un ejemplo. Una dimensión externa es la dimensión económica, ¿cierto? Es la dimensión económica. Entonces la dimensión económica nos viene, ¿cierto? Nuestro país, la base fundamental de todos los estados del mundo, yo me atrevo a decir, estoy casi seguro, la gran base, lo que dimensiona prácticamente en la economía a todas las sociedades, a todos los estados del mundo, es la parte económica, ¿sí? O sea, la base fundamental de todas las sociedades es la economía. Entonces nosotros, ¿qué pasaría donde tú no tuvieras hoy, cuánto es el Transmilenio? Bueno, aquí es diferente porque como estamos fuera de Bogotá, digamos que ¿qué pasaría donde yo no tuviera hoy 7.000 pesos? Para llegar. Para llegar acá y para devolverme para mi casa. Pues difícilmente vendría, ¿cierto? Entonces, ten en cuenta que la parte económica es fundamental para poder nosotros estar bien, ¿cierto? Más tranquilos, más cómodos, por eso trabajamos, ¿no? Y recibimos un sueldo. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí con ese sueldo pues nos alimentamos, pagamos servicios, pagamos un arriendo, damos la cuota de nuestra vivienda, pagamos el colegio de los niños, muchas cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces es una dimensión que nos llega, pero que así como nos llega, pues nosotros tenemos que soltarla, la parte económica. Pero la base fundamental, estoy casi seguro de eso, de nuestra sociedad o de todas las sociedades, es la economía. La economía es la base fundamental de toda sociedad. Entonces, es una dimensión externa por eso, porque nos llega, ¿cierto? ¿Cuál sería otra dimensión externa? ¿Sí? Habría que preguntarles a nuestros estudiantes y preguntarnos nosotros, ¿otra dimensión externa cuál es? La alimentación. La alimentación. ¿Y la alimentación sí puede ser una dimensión? No. ¿No, cierto? No, no es una dimensión. ¿Qué ¿Qué otra? podrá ser? Si yo te digo la familia, por ejemplo, que es una de las dimensiones más trascendentales y más importantes, y además el artículo 42 de la Constitución nos dice que la base fundamental de la sociedad es la familia. La base fundamental, si ustedes leen el artículo 42 de nuestra Constitución, de la Constitución del 91, dice que la base fundamental de la sociedad es la familia, y ahí sigue, ¿cierto? Ahí sigue más letra, pero es una dimensión importantísima. Habría que mirar si la dimensión de la familia es externa o es interna. Y date cuenta, Diana, que los estudiantes, que aquí en la presentación yo no la tengo, ¿sí? No porque esta sea más importante que la familia, no hay cosa más importante que mi familia. ¿Y no puede entrar en la afectiva? Exactamente, para allá vamos, Okay. ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo está constituida esas dimensiones, ¿cierto? Okay. Pero bueno, otra dimensión externa muy seguramente puede ser la familia, o una dimensión interna que está dentro de mí, ¿cuál es? ¿Cierto? La afectiva, la parte emocional, mis emociones, mis sentimientos, en sí mi parte afectiva, ¿sí? Entonces yo aquí lo tomo como un conjunto universal. ¿De qué estamos hablando?
del ser humano, ¿cierto? Mira, ¿cierto? Del ser humano, es decir, de mí como persona. Ya vamos a mirar, vamos a tratar de definir, Diana y queridos estudiantes, qué es la persona, qué es el ser humano, porque estamos hablando de una serie de dimensiones y de cosas de pronto extrínsecas al ser humano, pero no hemos hablado de lo que es el ser humano y la persona. Entonces ahí, más adelantico, vamos a trabajar lo que es la persona humana. Bien, pero entonces, a donde vamos es las dimensiones del ser humano, ¿cierto? Una cantidad de dimensiones que nosotros tenemos. ¿Dónde queda la dimensión sexual si nosotros somos seres sexuados? ¿Cierto? Claro. Yo no puedo alejar de mi persona, de mi ser, esa parte sexual, ¿cierto? No solamente nosotros a veces entendemos la sexualidad como vulgarmente, como irse a acostarse con una persona y tener relación, no, eso no es, ¿cierto? La relación, nosotros somos seres sexuados porque compartimos, porque estamos interactuando algunas situaciones de nuestra vida, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, yo vi que solamente dentro de esas grandes y muchas dimensiones que nosotros tenemos, estas tres dimensiones: una dimensión social, una dimensión afectiva y una dimensión intelectual. Entonces, ahora tratemos de traducir o tratemos de darle una definición a cada una de estas. ¿Para qué? Para poder entrar a lo que es la persona humana. ¿Qué elementos, queridos estudiantes, pregunta, qué elementos hacen parte, qué características hacen parte de cada una de estas dimensiones? Empecemos por la social. ¿Qué elementos o qué características hacen parte de la dimensión social? Les ayudo. El diálogo, ¿cierto? El diálogo hace parte de mi dimensión social, porque el diálogo es una característica entre el ser y el no ser, entre el tener y el no tener, entre el diálogo, la conversación, el escribir y demás elementos. El diálogo es la apertura incondicional que tiene el ser humano para poder proyectarse con el otro. El diálogo es la negación ante la afirmación y la afirmación ante la negación, ¿cierto? Es decir, el diálogo, por medio del diálogo yo construyo y deconstruyo una situación de vida. Por medio del diálogo yo puedo dañar a una persona, ¿cierto? Como también la puedo restablecer. Claro. Es decir, la palabra por medio del diálogo es algo que, mejor dicho, trasciende, ¿cierto? El diálogo trasciende multitudes de campos, el diálogo sobrepasa barreras, el diálogo trasciende lo más grande que nosotros podemos hacer y podemos tener, que es finalmente la palabra. La comunicación. Y dentro de eso la comunicación. ¿Cuántas formas hay de comunicación, Diana? Muchas, ¿cierto? Muchas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te llama más la atención? La oral. La oral. Sí. Claro. Y es la más fácil para nosotros. Claro. Claro, para nosotros es la más... ¿Tú has visto la película La Guerra del Fuego? No. Te la recomiendo. Se la recomiendo. La veré. Sí, se la recomiendo. Es una película que no hay diálogo. No hay diálogo en lo que estamos haciendo. O sea, el diálogo es de esas tres civilizaciones que se presentan dentro de la película, ¿sí? Pero es una película que por lo menos a mí me apasiona, ¿cierto? Es una película muy interesante, se llama La Guerra del Fuego. Ahí nos damos cuenta cómo es la comunicación entre esas civilizaciones, ¿cierto? Entonces no les adelanto más para que tengamos el espacio y analizarla y verla. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué otra característica puede tener la dimensión social? El diálogo, ¿qué más? ¿Qué otra sería? Conversación, la comunicación, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra? El toque, la caricia. Exactamente. El cariño, no sé. El aprecio que yo puedo tener y lo manifiesto de diferentes formas, ¿cierto? Es decir, la dimensión social hace referencia a todas aquellas interrelaciones que nosotros los seres humanos tenemos con diferentes aspectos. Son las relaciones interpersonales, ¿sí? Ahí se pueden ver muchísimas cosas dentro de la dimensión. Dentro de esta dimensión, uno de los aspectos, Diana y queridos estudiantes, de mayor preocupación hoy en día es la dimensión, culturalmente y antropológicamente hablando, es la dimensión social por medio del diálogo, porque nuestra conversación es inadecuada, porque nuestras palabras no transmiten, porque nuestras palabras se quedan en vacíos, porque nuestras palabras no proyectan absolutamente, en muchos casos, nada. Y la conversación de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes especialmente, es preocupante. Y aquí yo digo la relación que tiene una persona con otra joven, que marica,
Y yo les pregunto, ¿usted sabe qué es el concepto que acabo de decir? Claro, eso tiene una significación impresionante, ¿no? Hoy en día el lenguaje mi perro, ¿cierto? ¿Se has escuchado? Sí. O sea, son conversaciones que uno dice, no puede ser dentro de nuestra cultura y dentro de Colombia está posicionada a nivel intelectual, digamos que mejor, ¿no? Es decir, son estadísticas muy interesantes en la cual tiene Colombia una posesión para que yo esté conversando de esa manera. Yo no puedo saber todas las groserías del mundo, pero la idea es que no las diga porque choca, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese trato que nosotros tenemos con el otro es muy preocupante a nivel cultural y a nivel antropológico. Entonces, la dimensión social son aquellas relaciones interpersonales que nosotros desarrollamos, especialmente por medio del diálogo, y del diálogo, lo que decía Diana, se desarrolla la comunicación. Dejémoslo ahí, ¿cierto? Bueno, dimensión afectiva. ¿Qué aspectos hacen referencia a la dimensión afectiva? Los sentimientos, ¿cierto? Las emociones, en sí, el amor, ¿cierto? El amor, que no sabemos muchas veces qué es, pero es el amor, ¿cierto? Sí, eso te iba a decir yo, como que uno no sabe a veces qué es el amor. Claro. O sea, en este texto El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿se lo has leído? Tampoco. Te lo recomiendo. Es muy malo. No, yo aquí estoy más bien como especulando. Humberto Eco, en el texto hay un diálogo entre el maestro y su discípulo, ¿no? Y entonces el discípulo, que es un muchacho joven relativamente, le pregunta a su maestro, maestro, ¿tú te has enamorado alguna vez? ¿Sí? Y el maestro se queda mirándolo porque ya sabe la intencionalidad del joven, ¿sí? Porque la intencionalidad del joven era carnal, ¿cierto? Era carnal, era muy humano. Y entonces le dice, claro, yo me he enamorado muchas veces de Aristóteles, de Virgilio, de Sócrates, de Schopenhauer. Entonces se mostró toda esa contextura o ese contexto filosófico y literario, ¿no? Entonces, claro, el discípulo quedó muy achantado porque él había tenido una relación muy íntima, sexual, con una campesina que se le presentó en el momento. Según el texto, es un relato muy interesante. O si no, le recomiendo que miren la película, ¿sí? Que es una película muy interesante, El nombre de la rosa. ¿Sí? Entonces, eso hace referencia al amor, ¿no? Nosotros no sabemos distinguir entre lo que es amor. Y le decía, lo que pasa es que eso que tú dices de amor, le decía al discípulo, es lujuria. ¿Sí? Entonces, él decía, nosotros no sabemos... no tenemos de pronto muchas veces la relación entre lo que es lujuria y verdaderamente lo que es amor. ¿Sí? Hay un límite. Hay un límite grande, sí, señora. Sí. Bueno, entonces, la dimensión afectiva es aquella dimensión que hace parte o está relacionada con todo lo que es los sentimientos y las emociones. Y hay un gran abismo entre sentimientos y emociones, ¿no, Diana? ¿Sí? Las emociones son los sentimientos. El sentimiento es algo que perdura, ¿no? ¿Cierto? El sentimiento. Okay. ¿Sí? La emoción es pasajera, es instantánea. Pues yo, por ejemplo, digo, me emociona al verlos. Ya. La idea es que trascienda. Okay. ¿Cierto? La idea es que trascienda. Y la dimensión intelectual, ¿a qué hace relación? Hace relación al conocimiento, al saber, al pensamiento en sí, a la construcción de lo que es la razón. ¿Cierto? Entonces, la pregunta otra que yo me hago aquí, que yo les hago, es ¿dónde queda la dimensión familiar? ¿Dónde queda la dimensión sexual? ¿Dónde quedan todas esas dimensiones que nosotros conocemos? Pues muy seguramente queda en cada una de estas, ¿cierto? Y nosotros es experimentarlas, es vivirlas, es conocerlas. Mira, Diana, el tiempo aquí pasa muy rápido. Demasiado rápido, no quedamos ni en la mitad de lo que vamos a trabajar hoy. Sí. Bueno, Diana, entonces... queridos estudiantes, recordemos que el foro es de ustedes y para ustedes participen activamente. Nuevamente les damos la bienvenida. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estamos para servirles. Diana, muchísimas gracias. Por la invitación. Gracias a ti por esta experiencia nueva para mí. ¿Cómo te pareció? Chévere, bueno, me gustó. Ojalá me sigas acompañando. ¿Vale? Que sí. Yo te invito para que la próxima también me acompañes. Muchas gracias. Bienvenido y Dios te bendiga. Gracias. Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buen día, buen fin de semana y que Dios los bendiga. Chao, chao.